Hola, de nuevo. En este cuarto vídeo dedicado a la serie de amplificadores de potencia para baja frecuencia, vamos a ver o vamos a estudiar los circuitos inversores de fase y, si nos da tiempo, los circuitos de contrarreacción, que es de aquí, el inversor de fase de contrarreacción o de realimentación, como le llaman. Pero antes vamos a hacer el montaje de la tapa de salida de potencia que estudiamos en la lección anterior y que no pudimos ver en el vídeo el montaje debido a la duración del vídeo, que se hacía muy extenso. Así que lo vamos a hacer ahora antes de entrar en el estudio de las etapas que he dicho, porque sí ya tendremos la etapa montada de salida de potencia y ya nos podremos dedicar a montar la etapa inversora de fases y hacer sus comprobaciones. Vamos a analizar ahora la etapa esta de salida de potencia. La etapa de salida de potencia es esta de aquí, sombreada en verde. Aquí, como veis, tienes un amplificador en clase AB, o sea, en contrafase o push-pull, que tiene las dos válvulas, el cátodo, están polarizadas por medio de los grupos RC. Por aquí les entra la señal a cada válvula y la salida nos va a este transformador, que es un poco especial, como veremos. El transformador, que es este de aquí, la información técnica poca cosa nos dice, que es un amplificador de audio que puede llevar uno o dos altavoces exteriores, uno o más altavoces exteriores, que puede llegar entre 20 y 30 vatios, que es un transformador de salida de alta fidelidad, el ULT34 de la marca Roselson, y sus medidas, y poca cosa más nos dice la ficha técnica que hemos encontrado en Radio Museum del transformador. Lo que sí que es importante del transformador es esto de aquí, que son las conexiones de salida del transformador. Veis que lleva bastantes conectores. Esto es debido a las diferentes impedancias que podéis sacar. Aquí nos pone que puede sacar 1 ohmio, 4 ohmios, 8 ohmios y 16 ohmios. Y aquí hay una notación que pone conexiones para las diversas impedancias de salida y los valores de los elementos de realimentación. O sea, aquí nos pone A 550 picofaradios, B 6,5, aquí hay otros valores dependiendo de la impedancia. Hay que hacer estos puentes en los terminales de aquí. Y el A y B se refiere a este condensador en concreto y esta resistencia, que son ya es del circuito de realimentación, que como no lo hemos estudiado, pues ya lo veremos más adelante. Ahora solo os lo digo más que nada por información, porque lo que nos interesa es el tema que este de aquí. Pues como os decía, que nosotros vamos a utilizar este circuito de aquí. O sea, vamos a utilizar la salida de 8 ohmios, porque el altavoz que voy a poner
el baffle es de 8 ohmios y eso tiene que ir en consonancia la salida con lo que conectemos, como es lógico. O sea que pondremos un altavoz o un baffle de 8 ohmios y el condensador y la resistencia tendrá que ser de 550 picofaradios y 6,5 Ks. Esto es en cuanto a las conexiones del transformador, que lo tenemos que tener en cuenta. Y en cuanto a la válvula, tenemos las dos EL34. Aquí tenéis el datasheet con todas sus características. Estas son las características base, las preliminares, y estas son las características y los datos cuando se conecta en dos válvulas en push-pull, como indica aquí. Y aquí tenemos pues todas las tensiones, las de filamentos, la corriente de filamentos, las capacitancias, características, corriente anódicas, en fin, todos los datos que nos pueden interesar. Y aquí tenemos el patillaje. La patilla 1 es la G3, el 2 es una patilla de un filamento, la 3 es el ánodo, la 4 es la rejilla G2, la 5 es la rejilla G1, la control, el 6 no se conecta, como veis no está puesto, la patilla 6 no se conecta, la 7 es la otra del filamento y la 8 es el cátodo. Y esto es la figura más o menos de una figura de una de las válvulas. Esto es en cuanto al datasheet, o sea que toda esta información, como siempre, os la dejaré por si os puede interesar. Bueno, volviendo al esquema, ya digo, decíamos que esto es el circuito de salida de potencia. Y aquí está el transformador, aquí vamos a poner también esto para que lo tengáis, las conexiones. Y vamos a conectar también el transformador de salida. Aquí tenéis también la fuente de alimentación modificada como hicimos. Como veis, estos valores siguen sin estar, porque ahora cuando montemos esta etapa de salida de potencia, pues ya veremos a ver qué pasa con las tensiones y habrá que retocar seguramente estas dos resistencias. Y cuando veamos esta otra parte, pues tendremos que hacer lo mismo para ajustarnos lo máximo a las tensiones que nos da aquí el fabricante de este amplificador. Porque como veremos, es muy, muy importante que las tensiones y las corrientes que entran en las válvulas en contrafase sean idénticas, igual que la contrafase. Tienen que ser valores los más exactos, los dos posibles. Por aquí nos entraría la señal a una válvula y por aquí nos entraría la señal a la otra válvula. Ya digo, esto ya lo veremos más adelante. Ahora lo que nos interesará será un montaje de esto y que poniendo una señal aquí nos funcione. Y haremos los puentes de la salida, ya he dicho, para 8 ohmios. Pues nada, vamos ahora ya a hacer el montaje físico y las comprobaciones pertinentes. Vamos ahora a empezar con el cableado de todos los zócalos, de los 7 zócalos, perdón. Los 5 bueno, serían realmente los 4 de lo que es el amplificador, los 2 del previo y el indicador de sintonía o meter. Pues vamos ahora cogiéndonos el esquema y con el esquema en la mano pues vamos a cablear todo lo que es el encendido de las válvulas, los filamentos.
Y luego ya nos pondremos con poner los componentes. Pues ya tenemos hecho el cableado de todos los filamentos, del encendido de filamentos de todas las válvulas. Y hemos conectado los elementos según el esquema de la etapa de potencia. Y como veréis, hemos quitado la parte de alimentación que habíamos montado, los condensadores aquí y el filtro. Bueno, toda esta parte la hemos montado porque seguramente la tendremos que modificar porque nos ha surgido un problema, que es que como no tenemos todos los elementos puestos, el consumo no es el que toca, y entonces habrá que poner la fuente cuando tengamos todos los elementos funcionando. De todas formas, ahora lo que vamos a hacer va a ser probarlo, a ver si las dos válvulas funcionan con la fuente de alimentación estanódica de aquí. Que con esto pues regularemos la tensión. Y hemos conectado también un miliamperímetro a ver si lo podemos ver, para medir la corriente que nos circule, que no sea cosa que se nos dispare. Y ahora lo que haremos es dar señal a estos dos condensadores y se nos tiene que oír pues un pitido. Daremos corriente a las válvulas y iremos aumentando la tensión hasta una lectura pues... Pasa que este amplificador con la fuente de alimentación no está pensada para tanto voltaje, pero bueno, supongo que nos servirá. Vamos a darle más tensión. Y aquí se nos tiene que ir un pitido. Tanto en uno, ¿veis? Como en el otro. Está un poco bajo de tensión, porque esto necesita 400 y pico de voltios y no llega a 300, o sea que... Pero bueno, esto ya funciona, ¿eh? Quitaré un pitido. Y... no hemos mirado Vamos a mirar... Nos consume 123 miliamperios. ¿Lo podéis ver? 125 miliamperios. Y ahora sí, y esto ahora sí, o sea, está bien, ¿eh? Que es la parte que más consumo tiene. O sea que... Bueno, pues nada, ahora ya que tenemos esta etapa ya hecha, como veis, es lo que dijimos en la teoría, y son circuitos muy fáciles, de montar. Esto está desenfocado. Y ahora lo que haremos será pues conectar, bueno, antes de conectarla
lo que haremos será estudiar lo que es la parte inversora de fases, que es muy importante porque sin esto esta etapa no funcionaría bien. O sea que vamos a mirar la etapa inversora de fases cómo funciona y luego ya la montaremos. Vamos ahora a tratar el tema de los inversores o invertidores electrónicos. Antes de todo, disculpad la voz, pero es que hace una semana que arrastro un resfriado y no hay manera de quitármelo. Bueno, pues como íbamos diciendo, vamos a ver ahora el tema de los inversores electrónicos. Y aquí, como podemos ver, tenemos un inversor electrónico con acoplo a transformador, con una etapa previa de un preamplificador de baja frecuencia que lleva los dos tubos finales, los dos tubos en contrafase, y precedido por la etapa preamplificadora con acoplo a transformador. También en este caso el acoplamiento por transformador entre dos etapas presenta los inconvenientes que ya vimos anteriormente, pero ahora resulta mucho más laborioso sustituir ese tipo de acoplo por el de resistencia-capacidad, ya que el transformador no solo sirve para acoplar las dos etapas, sino también para proporcionar las dos señales en oposición de fase necesarias para el funcionamiento de la etapa final en contrafase. Si se quiere eliminar el transformador de acoplo, habrá que buscar el modo de conseguir las dos señales en oposición de fase y de la misma amplitud que las proporcionadas por las dos mitades del secundario del transformador de acoplo que hablamos. Para ver cómo es posible conseguirlo, empecemos pues, por ver este esquema de aquí, en la que se ha reproducido el mismo amplificador que este de aquí, son iguales, pero sin el transformador de acoplo. Podemos ver que el primario de dicho transformador ha sido reemplazada por la resistencia RA minúscula, unida al ánodo del tubo V1 para que continúe habiendo la misma resistencia anódica que requiere dicho tubo. Análogamente, las dos mitades del secundario del transformador de acoplo han sido sustituidas por la resistencia RG sub 1 y RG sub 2, a fin de poder conectar a masa también aquí las rejas control de los tubos V1 y V2. Perdón, V2 y V3. El problema que ahora se presenta es el siguiente. Disponiendo de la única señal proporcionada por el preamplificador, es preciso aplicar a la etapa final dos señales constituidas por las tensiones alternas indicadas con VG sub 1 y VG sub 2. Tensiones que deberán hallarse en oposición de fase, pero que han de poseer el mismo valor máximo. Una de estas tensiones, por ejemplo, la tensión VG sub 1, se puede conseguir fácilmente conectando el ánodo del tubo a la red control del tubo V2 por medio de un condensador, ese condensador C sub 1.
Este condensador, conjuntamente con la resistencia de reja RG sub 1, constituye en realidad un acoplamiento normal a resistencia y capacidad entre el tubo V1 y el tubo V2, o sea, entre este y este. Para obtener la tensión VG sub 2, aplicar al tubo V3, a este de aquí, hay que recurrir en cambio a un tubo a propósito conectado del modo que se ilustra aquí en este esquema, donde dicho tubo se indica con V4. El circuito de alimentación de este tubo no difiere de un amplificador de tensión, estando, como podéis ver, constituido por una resistencia anódica conectada al positivo de la alta tensión y por una resistencia de cátodo que permite conseguir la tensión de polarización, mantenida constante por el condensador conectado a los terminales de dicha resistencia. En lo que atañe a la señal, observemos que se aplica al tubo V4, una parte de la tensión VG. O sea, esta tensión, una parte de la tensión VG sub 1, una parte se aplica a un tubo y la otra se aplica al otro. Efectivamente, esta tensión existente entre el punto indicado con la letra A y la masa resulta aplicada también a las dos resistencias R1 y R2, puestas en serie entre sí y colocadas entre el punto A y masa. La tensión VG sub 1 se subdivide así entre las resistencias que hemos mencionado, produciéndose una tensión V1 en los terminales de la resistencia R1 y una tensión V2 en los terminales de la resistencia R2. Aquí tenemos aquí dos tensiones. Aquí tendremos una tensión, esta es la V1 de aquí, y aquí tendremos otra tensión, la V2. Solo esta última tensión resulta aplicada al tubo VG4, ya que la resistencia R2 está conectada entre la reja del tubo y masa. Y al tubo V4 se le aplica así una tensión menor que la VG sub 1, por los motivos que veremos ahora. La tensión V2, esta de aquí, entre la reja y masa, es amplificada por el tubo V4, cuya salida se conecta a la entrada del tubo V3, en este de aquí. Mediante un acoplamiento resistencia-capacidad constituido por el condensador C sub 2, este de aquí, es el condensador que acopla las dos válvulas. Y la resistencia de reja, RG sub 2, cuyos terminales se encuentra la tensión requerida VG sub 2. Recordemos que esta tensión ha de poseer el mismo valor máximo que la tensión VG sub 1. O sea, las dos tensiones tienen que tener el mismo valor, pero ha de hallarse en oposición de fases con ella. Pues resumiendo, aquí tenemos dos circuitos típicos de un amplificador o de unos amplificadores en salida de potencia en contrafase o push-pull. Como podéis ver, se parecen mucho unos a otros. La parte de alimentación es
es la misma, porque la 5U4GB y la Gold Through 34 son prácticamente la misma lámpara. Aquí lleva la salida en push-pull, los dos también son iguales. Es una salida de alta fidelidad, como podéis ver, por el tipo de transformador que lleva. Ya las diferencias son que aquí la inversión de fase la hace con un doble triodo, en este caso la ECC83. Y aquí la hace con otro doble triodo, el 6SN7. Y lo que se diferencia prácticamente es en la etapa, esta amplificadora, a reacción. Aquí lo hace por un pentodo y aquí lo hace con otro doble triodo, pero básicamente son los mismos. Como podéis ver, pues la realimentación la hace aquí en a través de este cable, aquí con estos dos condensadores, este condensador y esta resistencia, que estos valores de aquí van en consonancia a la impedancia de salida, o sea, la impedancia del altavoz que le conectemos a la salida. Como podéis ver, que lleva varias salidas, y aquí la reacción, la realimentación, contrarreacción la hace a través de este grupo también, y lo lleva pues aquí. Y esta la lleva también, pues la lleva aquí. Esto, como podéis ver, prácticamente es el mismo circuito que utilizamos nosotros para nuestro montaje. Las dos válvulas en push-pull que son idénticas, el transformador, bueno, aquí faltan los puentes del transformador, la realimentación la hace a través de ese circuito de aquí, y lleva el inversor de fase, es la CC83, el triodo, y la amplificación y la contrarreacción la hace con un pentodo, que en nuestro caso no es el F86 porque no lo teníamos, es otro, que ya lo veremos cuando hablemos de todo esto. Esto lo tenemos también modificado porque al no tener esta lámpara, pues lo hemos puesto con unos diodos, como hemos visto. Y esto es todo en cuanto a esos circuitos. Como veis, son circuitos bastante simples. Se puede hacer, estas válvulas se pueden sustituir por otras, por la EL84, y todo el demás circuito queda prácticamente igual. O sea que lo único que varía es la potencia de salida de las válvulas. Muy importante es el transformador de salida. Igual, si con un solo altavoz y no notáis mucha diferencia, pero realmente existe la diferencia. También lo podéis poner con transformadores que en vez de las 4 entradas y el central lleve 2 y el central. Se oye perfectamente igual, pero este tiene más fidelidad, este altavoz. Y esto es todo en cuanto al tema del conexionado en push-pull y las etapas inversoras de fase, que es lo que nos interesaba ver ahora. Ya hemos conectado todas las que es la válvula, la inversora de fases, que como veis es muy fácil, lleva pocos componentes, lleva dos resistencias, una de 1 mega y una de 82K, y un condensador de 0,25 microfaradios.
Ahora le pondremos la señal aquí, a la patilla 7, y se tiene que oír también un pitido. Pensé que ahora siempre lo tenemos alimentado con un alimentador externo. Vamos a esperar que caldee. Y esta de aquí, esta es la patilla 7 que corresponde a la entrada de la señal. Pensad que todo esto está sin amplificar. Porque estos aparatos, como comentamos, necesitan un preamplificador. Aquí el esquema ya lo pone, la salida del preamplificador, que nosotros lo montaremos encima el mismo chasis. Bueno, vamos a ver. Tenía el circuito de las lámparas apagado, por esto no iba. Ahora poco a poco tiene que ir calentando. Vale, pues como veis, con una sola señal invierte la fase y ya los pone a las dos válvulas. O sea que esto ya funciona perfectamente. Y ahora lo que nos vamos a ver va a ser la parte de realimentación. Van súper realimentados estos aparatos para mayor fidelidad. Y que es esta lámpara aquí que vamos a montar, que esto, aparte de ser un amplificador, un preamplificador, bueno, un amplificador que amplifica un poco la señal y la coge de la realimentación. Como veremos seguidamente, que ahora cuando estudiemos la realimentación, y luego ya montaremos la etapa esta y lo probaremos. Vamos a ver ahora cómo se comporta un amplificador de baja frecuencia cuando una parte de la señal existente a su salida vuelve a llevarse a su entrada. En estas condiciones se dice que hay reacción, puesto que la señal, después de haber actuado una vez sobre el amplificador, vuelve nuevamente a su entrada para actuar otra vez sobre el mismo amplificador. Cuando la señal que se retrotrae de la salida a la entrada se halla en oposición de fase con la señal aplicada al amplificador y se produce una reacción negativa, a la que también se denomina contrarreacción. Puesto que tanto la tensión como la corriente que se obtienen a la salida poseen el curso de la señal, para devolver la entrada de esta señal podrá utilizarse tanto la tensión como la corriente. En el primer caso se produce la contrarreacción de tensión y en el segundo la contrarreacción de corriente. La contrarreacción de corriente ya la estudiaremos más adelante, porque es la que se utiliza en los circuitos osciladores. Esto ya lo veremos más adelante cuando dediquemos unos tutoriales o unos vídeos dedicados ya a los transformadores de tensión de radiofrecuencia. Así que vamos a ver ahora, por lo que nos atañe, la contrarreacción de tensión. La contrarreacción de tensión se obtiene tomando una parte de la tensión existente a la salida del amplificador y llevándola de nuevo a su entrada, de manera que resulte en oposición con la tensión que constituye la señal aplicada a dicha entrada. Como hemos visto en lecciones anteriores, la tensión VE de aquí, aplicada a la entrada de esta etapa, hace variar la corriente anódica que recorre el primario del transformador de salida.
Suponiendo que la tensión V aplicada a la entrada de esa etapa hace variar la corriente en agua que recorre el primario, suponiendo que la tensión V posea el curso senoidal indicado aquí, este de aquí, la componente alterna IA tendrá el curso que muestra también en esta gráfica, en esta figura, cuyo curso ya no es senoidal a causa de la distorsión producida por el tubo. Sabemos que esta disposición se debe a las armónicas existentes, conjuntamente con la fundamental en la componente alterna de la corriente anódica. Aquí podemos ver, aparte de la fundamental, esta de aquí, las dos armónicas, la segunda armónica y la tercera armónica. Hemos indicado solamente estas dos para simplificar un poco el esquema, porque bueno, hay más armónicas, Pero cuando digamos acerca de estas armónicas será aplicable también a las otras de mayor frecuencia. Puesto que las distorsiones se deben a la existencia de las armónicas, es evidente que para que nos produzca una señal de salida distorsionada habrá que eliminar de dicha señal las armónicas. Y esto se puede conseguir si a la entrada del amplificador se aplican conjuntamente con la tensión VE, que constituye la señal a reproducir, otras dos tensiones tales que proporcionen dos nuevas componentes alternas de la corriente anódica y que posean la misma amplitud y la misma frecuencia que las componentes alternas debidas a las armónicas, pero que resulten en oposición de fase. Aquí podemos ver las tensiones que se aplican a la entrada, mientras que aquí podemos ver las componentes alternas correspondientes a la corriente anódica que se obtiene de aquellas. La tensión VE, que constituye la señal a reproducir, da lugar a la componente alterna IA, este componente alterna, que comprende la fundamental, la segunda armónica y la tercera armónica. Conjuntamente con la tensión VE se aplica además una tensión que indicamos con VE sub 1, que tiene la misma frecuencia que la segunda armónica, y otra tensión que se indica con V sub 2, que tiene la misma frecuencia que la tercera armónica. Como quiera que estas dos tensiones poseen una amplitud muy reducida, no son distorsionadas por el tubo. Por lo tanto, cada una de ellas se obtiene una sola componente alterna de la corriente anódica, que sigue teniendo el curso senoidal. La tensión V sub 1, de aquí, da lugar a una componente alterna que se indica con I sub 1. Esta sería la componente alterna de la VE sub 1. Mientras que la tensión VE sub 2 da lugar a la componente alterna que se indica con I sub 2, esta de aquí. Como podemos ver, la componente I sub 1 se halla en oposición con la componente debida a la segunda armónica, puesto que estas dos componentes poseen también idéntica amplitud. Es evidente, pues, que se anulan recíprocamente. Es decir, que no producen corriente alguna en el secundario del transformador
de salida y por ende el altavoz no reproduce la segunda armónica. El secundario del transformador de salida solo se transfiere, pues, solo se le transfiere la fundamental, que posee el mismo curso senoidal que la señal, la cual puede ser reproducida, por tanto, sin distorsiones. Para conseguir las dos tensiones V1 y V2, con frecuencia doble y triple respectivamente que de la señal, se pueden conseguir las dos tensiones V1 y V2 con frecuencias doble y triple respectivamente que la de la señal, precisas para eliminar las armónicas. Estas tensiones las podemos obtener del propio amplificador, ya que las armónicas existentes a su salida poseen justamente las frecuencias que hemos citado antes. Por lo que hemos visto hasta ahora, relativa a los amplificadores de potencia, hemos visto que el transformador de salida, con el correspondiente altavoz conectado a su secundario, ofrece una resistencia dinámica determinada a la componente alterna de la corriente anódica, y que dicha componente produce, por tal motivo, una caída de tensión en los extremos del primario del transformador de salida, haciendo variar consiguientemente la tensión entre el ánodo del tubo y la masa, tal como sucede en una tapa amplificadora de tensión a causa de la resistencia de placa. Entre el ánodo del tubo y masa puede, pues, conseguirse la componente alterna de la tensión anódica, que en el esquema de aquí se ha indicado con Vs, ya que dicha componente se puede considerar como la tensión de salida de la etapa. La contrarreacción de tensión se obtiene precisamente aplicando a la entrada de la etapa una parte de la tensión de salida Vs, y a tal fin puede recurrirse al circuito como vemos aquí, en el circuito constituido por el condensador C y la resistencia R, dispuestos en serie y conectados entre el ánodo y la reja de control del tubo. Mediante el condensador C puede aplicarse a la reja de control solo la componente alterna de la tensión anódica, bloqueando la componente continua para evitar que resulte alterada la polarización del tubo. Puesto que el condensador empleado posee una capacidad tal que presenta una reactancia prácticamente despreciable para la componente alterna, puede darse por sentado que la tensión Vs existente entre ánodo y masa queda aplicada íntegramente a los terminales de las dos resistencias en serie R y Rg, entre estas dos resistencias. Esta tensión se subdivide entre las dos resistencias en los terminales de la corriente Rg. Se obtiene así una parte de la tensión de salida indicada con VE, que resulta aplicada, por tanto, a la reja del tubo, entre la reja del tubo y masa, ya que la resistencia Rg está conectada precisamente entre estos dos puntos. Eligiendo un valor adecuado para la resistencia R, puede conseguirse que en los terminales de la resistencia Rg exista una tensión Vc del valor requerido. Como quiera que la tensión Vs se debe a la componente alterna de la corriente anódica, es evidente que posee su mismo curso, o sea que resulta distorsionada como la componente en cuestión. Y por otra parte, la tensión Vs resulta en oposición con la tensión VE. Por tal motivo expuesto al explicar el funcionamiento de los amplificadores de tensión. Estas últimas, estas mismas consideraciones valen también evidentemente para la tensión Vc, que es una parte de la tensión V que constituye la señal a reproducir aplicada a la entrada de la etapa. La tensión Vc comprende también una fundamental y varias armónicas,
que se ha representado aquí. Se ve que la segunda y la tercera armónica de la tensión VE son idénticas a las tensiones VE, VE sub 1 y VE sub 2. Y por lo tanto pueden utilizarse al igual que dichas dos tensiones para eliminar las armónicas. Y por tal motivo también las armónicas de la tensión VC se han indicado como VC sub 1 y VC sub 2. Por tal motivo también las armónicas de la tensión VC se han indicado V sub 1 y V sub 2. En la práctica, pero, no es necesario eliminar totalmente las armónicas, ya que, como sabemos, el oído humano no capta las distorsiones cuando estas son inferiores al 5%. Vemos, pues, que para reducir las armónicas introducidas por el tubo en la señal de salida, se emplean las propias armónicas, conduciéndolas nuevamente a la entrada de la etapa por medio del circuito de contrarreacción. La existencia de las armónicas en la señal aplicada a la entrada revela que esta señal también está distorsionada, pero como quiera que la señal de entrada se halla en oposición con la señal de salida, la distorsión producida por las armónicas en la señal de entrada es contraria a la distorsión que presenta la señal de salida a causa de las mismas armónicas. Bueno, para concluir, podemos decir pues que mediante la contrarreacción se deforma previamente la señal de entrada de modo opuesto a la deformación que sufre la señal por obra del tubo. Y de esta manera, ambas deformaciones, la introducida aposta en la señal de entrada y la originada por el tubo, se compensan parcial y recíprocamente por ser contrarias y por tanto la señal de salida presenta una distorsión menor. Bueno, ya está aquí el tema ese de la contrarreacción, que digo, esto lo volveremos todo a tocar cuando hablemos ya de los amplificadores de radiofrecuencia, muy usados en todo el tema de los radioreceptores. Y ahora vamos a montar el circuito de amplificador y de contrarreacción de nuestro amplificador. Bueno, pues ya tenemos montado la tapa, bueno, no es la tapa, la válvula, la amplificadora a reacción. Hemos seguido el esquema, este de aquí, y lo que hemos hecho pues ha sido hacer las conexiones. 3, 4, 5, 6, 7, no, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 resistencias, 3 condensadores y ya está. Hemos aplicado esto de aquí, la resistencia B de 6,5 K y la condensadora de 550, que corresponden a los 8 ohmios que tenemos de salida, la impedancia de salida. Bueno, pues hemos hecho las conexiones y hemos hecho la realimentación, que es de este cable de aquí, de esta conexión de aquí, la salida del audio, bueno, nos va aquí y de aquí ya nos va al circuito de realimentación. Y esta es la entrada, de audio, la entrada de señal. Y eso, bueno, esto es todo en cuanto al montaje de esta tapa, que ya digo, se no tiene mayor importancia que seguir las conexiones del esquema. Cosas que quiero comentaros. Aquí dice que tiene que llevar las válvulas la ECC83 o la 12AX7. Como no la teníamos,
este en concreto hemos puesto otro triodo. Hemos puesto, en este caso hemos puesto LCC 82, que es este de aquí, que si veis las características es prácticamente el mismo. O sea, LCC 83, 82, 83 y 85, cualquiera de los tres que tengáis os podrá servir. Al fin y al cabo no es más que un doble triodo de la serie Noval, alimentado 6,3 voltios los filamentos y ya está, poca cosa más. Y la salida de... No, perdón, la amplificadora final, que aquí nos dice el esquema que tenía que ser la EF86 o EF40, tampoco la tenía. Y esta sí, que tiene que ser una que sea bastante similar. Y la que hemos puesto ha sido la ECF80, que es un triodo pentodo. La parte del triodo no la hemos usado y hemos usado solo la parte del pentodo. O sea, hemos eliminado esta parte, bueno, no hemos conectado esta parte, que eso conviene conectarlo a tierra todo, por evitar posibles ruidos y posibles acoplos y cosas raras. Pero bueno, esto digo, es un pentodo con unas características similares al F86 y bueno, que hará la misma labor. Y eso es todo en cuanto al tema de las conexiones. En la próxima lección, que ya será o tutorial o vídeo, que ya será el último dedicado a los amplificadores de baja frecuencia, de potencia de baja frecuencia, haremos el preamplificador, el previo de entrada. No obstante, ahora vamos a hacer unas pruebas y miraremos de ponerle señal de audio, porque este amplificador estaba basado para que las señales muy pequeñas, como podían ser de según qué tipo de tocadiscos o según qué reproductores de cintas que tienen una señal muy baja, pues conviene amplificarlas. Pero bueno, aquí yo le vamos a inyectar luego, ya lo veremos, una señal de salida de audio del PC, a ver qué tal va. De todas formas, ahora lo que haremos será darle tensión y con el inyector de señal le daremos señal a ver qué pasa. Y luego haremos también las mediciones de tensión, pondremos el voltímetro y miraremos también vamos a ver si podemos ver, si nos da tiempo, porque este vídeo ya se alarga mucho, el inversor de fases. Pues nada, vamos a conectar todo esto. Conectaremos también la alimentación. La alimentación la tengo aquí a medio montar, porque la tengo aparte. Porque como no es definitivo, pues la tengo sin conectar. Y pienso que bueno, que si me llega la lámpara haremos una modificación aquí, miraremos a ver dónde podemos poner la válvula y la pondríamos. Y si no llega, pues lo dejaríamos así. De todas formas, luego os daré cuatro detalles de las puñeteras alimentaciones estas cuando no son a lámpara, son a diodos, porque esto, claro, al ser dos diodos y una nivelación con los condensadores, aumenta algo más de la cuenta la tensión, y hay que ponerle unas resistencias. Bueno, esto ya lo dijimos antes, pero bueno, es conveniente tenerlo en cuenta. Pues vamos ahora a conectar aquí los medidores y pondremos una señal y a ver cómo responde esto. Le conectaremos un bafle, a ver si lo puedo enseñar. Le conectaremos, a ver si lo puedo, este está muy arriba, lo tengo, a ver, creo que lo podéis ver. Conectaremos este bafle, y
A ver si no, supongo que no lo va a citar. Y bueno, y esto, esperemos que esto pues nos funcione. Vale, pues vamos a conectarlo y a probarlo. Vamos a hacer ahora la prueba de inyectar la señal aquí. Y espera, sí, a la entrada del amplificador y tiene que sonar esto bastante más. Como veis, esto suena bastante fuerte. Pensad que no hay ningún control ahora aquí, ni de volumen, ni de tonos, ni nada, está pelo. Ahora, a falta de, como hemos dicho, de hacer el previo. Pero yo, si son señales un poco fuertes, ya se lo puede poner a aplicar la señal directamente aquí. Pero si son señales más flojas, habrá que hacerlas pasar por a través de un preamplificador. Y ahora lo que haremos será, vamos a hacer una prueba de audio. Vamos a ver qué canción ponemos. Pondremos esto bien y le inyectaremos audio a ver qué tal va. Bueno, pues ahora hemos conectado la toma del ordenador aquí. Vamos a elegir una canción. Vamos a darle aquí tensión, que se enciendan las válvulas, que se caldeen, y vamos a poner una música de estas que no tenga derechos de autor, porque ya sabéis de qué va el tema. Bueno, esto ya está caldeando. Vamos a apagar la luz un momento para ver si están las válvulas. Sí, ya se ven que están encendidas. Pues nada, vamos a poner ahora música. Pensad que de estos mandos no hay ninguno que funcione, ni el volumen, ni los tonos graves, ni los agudos. Está a pelo esto. Y no le voy a dar mucha fuerza porque esto será una escandalera. Vamos a ver. Vamos allá. Como veis, esto funciona bastante bien. Le falta el previo, el preamplificador, poner los mandos, y esto ya será en la próxima entrega, en el próximo vídeo, que como hemos dicho, montaremos el previo, montaremos todos los controles y miraremos las cuatro comprobaciones que hay que hacer. Miraremos el inversor de fases con el osciloscopio, en fin, miraremos todos los consumos, que vaya todo bien, y miraremos el tema de los amplificadores, o sea, y pondremos el indicador del ojo mágico que nos hará de búmeter. Así que bueno, que hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado.